Saludos hermanos, Dios les bendiga a todos, que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Continuando con el estudio de cómo entender la Biblia, y vamos a tratar la segunda clave para entender la Biblia, que es la obediencia conduce al entendimiento. La segunda clave procede naturalmente de la primera. La actitud apropiada conduce a la fiel obediencia a las leyes de Dios, las cuales forman gran parte del fundamento de la Biblia. El apóstol Santiago nos exhorta con estas palabras: sé hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Vemos entonces que además de acercarnos a Dios con humildad, es necesario que pongamos en práctica lo que aprendemos de su palabra. Debemos empezar a vivir lo que aprendemos para que Dios continúe dándonos más entendimiento. Si nos negamos a aceptar el entendimiento que Dios nos revela, al no estar dispuesto a ponerlo por obra y por práctica, Él no nos revelará más verdades. Él nos da este principio: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. Si queremos entender la Biblia, primero debemos aprender acerca de la ley de Dios y obedecerla. El Salmo 111, versículo 10, encontramos que el principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. En Romanos capítulo 2, versículo 13, el apóstol Pablo hace hincapié en esto también, porque no son los oidores de la ley lo justo ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Si una persona estudia la Biblia solo por ver qué dice, mas no para hacer lo que manda, esa persona no está agradando a Dios y por tanto no puede esperar su ayuda. Es triste decirlo, pero muchos piensan que Jesucristo vino a abolir la ley de Dios, aunque él mismo lo negó en forma terminante. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, versos 17 al 18. Jesús claramente dijo que todos los mandamientos de Dios debían ser cumplidos de una manera más completa que como los cumplían los fariseos. Él hizo hincapié en la necesidad de tener en cuenta el propósito espiritual de la ley y no solo la letra. Demostró que para obedecer realmente a Dios es necesario guardar ambos aspectos de la ley. A los que le seguían, pero que no obedecían las leyes de Dios, Jesús le dijo: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Mis hermanos, el creyente debe amar la ley. ¿Tú eres cristiano? Tú debes amar la ley. Tú debes deleitarte en la ley. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Bienaventurado el varón que se deleite y medite en la ley de Dios. Pero debemos entender, mis hermanos, cuál es el propósito por el cual Dios nos dio la ley. Y eso es precisamente lo que Pablo va a explicarnos ahora en los versículos 7 al 13 de Romanos 7. Y hay algunas enseñanzas en este pasaje acerca del propósito de la ley.
Pero al mismo tiempo, la ley en relación con el pecado y la muerte, de manera que Pablo no solamente nos va a explicar para qué sirve la ley, sino que al mismo tiempo nos va a ayudar a entender cómo funciona el pecado que todavía mora en nosotros. ¿Para qué sirve la ley? En primer lugar, dice Pablo, para revelar nuestro pecado. ¿Para qué sirve la ley? Para revelar nuestros pecados. Versículo 7 del capítulo 7 de Romanos. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiese dicho, no codiciarás. Y fue entonces cuando Pablo se dio cuenta que los 10 mandamientos no se limitan a nuestras acciones externas, sino que tienen que ver con todo lo que sucede en nuestro interior. Mi amigo, mi hermano, tú puedes pecar no haciendo nada, solamente con el pensamiento. La ley no solo tiene que ver con lo que yo hago con las manos, tiene que ver con lo que yo pienso, tiene que ver con lo que yo razono, tiene que ver con mis motivaciones. El 10º mandamiento le hizo ver a Pablo la maldad de su corazón, de manera que la ley es como un espejo para que tú te veas todas tus manchas, todas tus espinillas, todo lo que tiene mal puesto. Para eso sirve la ley. Es por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 20, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es por eso que nosotros nunca debemos predicar el evangelio de Jesucristo divorciado de la ley. ¿Es pecado la ley? No, pero tú y yo sí somos pecadores. Ese es el problema. Y no solamente la ley despierta el pecado que hay en nosotros, el problema es más profundo. El problema es que tú y yo queremos ser Dios y la ley es un recuerdo constante de que no lo somos. ¿Qué dice David en el Salmo 19? La ley de Jehová es perfecta, la ley de Jehová es confiable, la ley de Jehová es recta, la ley de Jehová es pura, la ley de Jehová permanece para siempre. ¿Y qué hace la ley? La ley convierte el alma, la ley hace salvo al sencillo, la ley alegra el corazón, porque la gente tiene una distorsión causada por el pecado que no le permite ver que es la santidad lo que produce alegría en el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos y por eso alegran el corazón. La ley de Dios alumbra los ojos, es más dulce que la miel, es más preciosa que el oro. ¿Dónde está el problema entonces? El problema está en el pecado, como dice Pablo en el versículo 13, que usa lo que es bueno para matarnos. No podemos cumplir la ley con nuestra propia fuerza, pero ahora tenemos los recursos de la gracia que necesitamos para andar en obediencia a la ley. Así que, mis hermanos, nuestra lucha no es contra la ley, nuestra lucha es contra el pecado que mora en nosotros. El pecado va a continuar batallando y batallando para alejarnos de Dios, que es la fuente de todo bien. El verdadero creyente es aquel que lucha contra el pecado, no contra la ley. Primera de Pedro 2:11 dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Este pasaje es una llamada a los creyentes a que se mantengan alejados de los deseos que pueden perjudicar su vida espiritual, enfatizando la importancia de vivir de manera honorable entre los creyentes para glorificar a Dios. En Romanos capítulo 2, versículo 2, dice que la voluntad de Dios resumida en la ley es buena, es agradable a los ojos de Dios y perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. No adorar una imagen mental de Dios, sino al Dios de la Escritura, que no se ve porque es espíritu, es bueno y agradable y perfecto. No tomar el nombre de Dios en vano es bueno y agradable. Guardar el sábado como día de reposo es bueno y agradable. Es bueno y es agradable honrar a padre y a madre. Es bueno y respetable y agradable no codiciar nada de tu prójimo.
Es bueno y agradable no decir falso testimonio. Es bueno y agradable, mis hermanos, no matar. Es bueno y agradable no robar. ¿Cómo sería el mundo si todo el mundo obedeciera los 10 mandamientos? Un paraíso, hermanos. Cristo quería que sus seguidores honraran y obedecieran completamente los mandamientos de Dios, tal como Él lo había hecho siempre. Su perspectiva era muy clara. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. Las enseñanzas de Cristo no contradicen ni anulan los mandamientos de Dios, sino que lo apoyan firmemente. Como ya leímos en 1 Corintios, como dice 1 Corintios 2, 6 al 14, para entender las Escrituras es necesario recibir el Espíritu Santo. Con respecto a esto, el apóstol Pedro declaró: nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5:32. Por tanto, para entender las verdades espirituales, se necesita la segunda clave, que es una obediencia fiel a la instrucción y a las leyes perfectas de Dios, conforme se muestran en la Biblia. Conviene aclarar que aunque la obediencia es necesaria para continuar recibiendo entendimiento espiritual, esto no quiere decir que tal obediencia nos hace merecedores de la salvación. Solo Dios, por medio de su gracia y misericordia, puede perdonar nuestros pecados. Solo Él nos ayuda para que podamos vencer el pecado y nos ofrece la salvación como una dádiva, como un regalo de Dios. No obstante, Dios espera que nosotros hagamos nuestra parte conforme Él hace la suya. En Santiago, capítulo 2, versículo 21 al 22, se hace resaltar este principio. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando a fin de obedecer a Dios ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La obediencia trae muchos beneficios, los cuales se hacen patentes al que obedece. El rey David escribió: gustad y ve que es bueno el Eterno, dichoso el hombre que confía en él. Salmo 34:8. Y Jesucristo dijo: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7:17. Así pues, a quien pretende estudiar y entender la palabra de Dios, le es indispensable tener una actitud humilde de obediencia a la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hemos llegado a la segunda clave para poder entender la Biblia. Si quieres ver el video de la primera clave para poder entender la Biblia, que es venir con humildad ante Dios, ve a nuestro canal de YouTube, Ministerio Toma la Cruz, y también búscanos con ese mismo nombre, Ministerio Toma la Cruz, en TikTok, Instagram y Facebook. Dios le bendiga y que Dios le guarde.